la leyenda de la espada de Excalibur de San Galgano. Todos conocemos la leyenda del rey Arturo y la espada en la piedra, y generalmente la situamos en el medievo, en la zona de Inglaterra. Pero como veremos ahora, quizás el verdadero origen de esta leyenda o mito se encuentre un tanto lejos de las tierras inglesas, en plena Toscana italiana. La historia de San Galgano es extraña. Nació en Chiusdino en 1148 y cuenta la leyenda que por gracia del arcángel San Miguel, una vez siendo sus padres de San Galgano, Guido y Dionisia, Galgano Guidotti tuvo una vida despreocupada. Algunas fuentes dicen que hasta un tanto libertina. Hasta más de los 20 años, cuando se le apareció 2 veces en sueños el arcángel San Miguel. De esta manera, San Galgano inicia la conversión del joven, que empieza a predicar por Siena y sus alrededores, hasta su retiro a la cabaña que se convertirá en su ermita en el monte Siepi. Al día siguiente de que inició esto, Galgano anunció que se iba a hacer ermitaño y se fue a vivir a una cueva. Sus amigos y parientes lo ridiculizaban, y Dionisia, su madre, le pidió que vistiera nuevamente las ricas ropas de noble y que fuera a despedirse de su prometida. Galgano emprendió el camino para cumplir el deseo de su madre, pero su caballo se encabritó lanzándolo por la tierra, al tiempo que oía una voz celestial instándolo nuevamente a dejar su regalada vida. Posteriormente, tiene un encuentro con el Papa Alejandro III, que lo bendice y lo anima a construir una abadía cerca de la ermita. Regresa a la ermita y entre la desesperación de su madre y de su prometida Policena y el sarcasmo de los demás caballeros, realiza su único milagro conocido. He allí, ojo, el único milagro conocido de San Galgano. Clava profundamente su espada en la piedra en 1180, formando una cruz con la empuñadura. Ese fue su único milagro y por eso se le conoce como San Galgano. Lo que es un milagro absurdo, porque ¿cómo va a quedarse una espada clavada en una piedra? San Galgano muere a los 36 años el 3 de diciembre de 1181, el año del nacimiento de San Francisco. Según la leyenda, en su entierro estuvieron presentes los obispos de Volterra, de Massa Marítima y de Siena, y los abades cistercienses de Fosanova. Después de su muerte, la de San Galgano, se erigió ahí una capilla que todavía subsiste. 40 años después de la construcción de la capilla, los cistercienses construyeron al pie del monte Siepi una abadía que lleva el nombre de Galgano y que fue muy próspera en su época, como consecuencia, porque la reliquia era la espada en la piedra, entonces todo el mundo iba a donar y a dar donativos. Fue un gran negocio. San Galgano se hizo tan popular que cistercienses y agustinos lo reivindicaron, cada uno por su lado, como uno de los suyos. Fue canonizado en 1185 por ese único milagro, la espada en la piedra. Por culpa o mérito de la estupidez humana, en la actualidad la espada en la piedra está protegida por una vitrina antivándalos y a prueba de gente que pretenda alguna otra cosa. Así, un hombre rompió la espada en 1992 por intentar extraerla. La empuñadora fue soldada de nuevo a la hoja y se protegió con una vitrina de plexiglas. Existe, puedes visitar esa espada en la piedra. Ahora, lo más lógico es que se perforó la piedra y se fraguó con una mezcla al hierro vivo, al rojo vivo, y se fraguó sobre la piedra. Y ahí esa es la leyenda absurda, porque no es una espada forjada, es una espada tosca forjada ahí in situ, en el lugar. No es una espada como la que usaban los caballeros de aquellos tiempos, decorada, con piedras, tallada, bien labrada. Es una espada tosca y burda, fraguada in situ. Sin embargo, debido a este supuesto milagro, se canonizó San Galgano y de ahí viene la leyenda de la espada en la piedra. Hasta aquí es la explicación de la espada en la piedra de San Galgano, pero recordemos que también está la llamada Excalibur,
que es el nombre más aceptado de la espada legendaria del rey Arturo, a la que se le han atribuido diferentes propiedades extraordinarias a lo largo de las numerosas versiones del mito y las historias que se han sucedido a lo largo de los años y al paso del tiempo. La leyenda cambia de boca a boca y de siglos y siglos que pasan. En su origen, la fuente más antigua nos dice que la espada empuñada por el primer rey de los britanos, que está en el libro Historia de los Reyes de Britania, escrito por Geoffrey Monmouth. Ese libro se escribió ya hace muchísimo tiempo, fue en 1130, pero ahí no se menciona que se liberase de la piedra, que existía una espada que fue liberada de la piedra y que alguien fue rey. Eso no decía en ese libro, el primero que la menciona, la Historia de los Reyes de Britania, el primer libro donde se hace mención. Algunos años antes, sin embargo, los monjes de Cluny habían divulgado la leyenda del caballero de San Galgano, que es la que les relaté en un inicio. Probablemente ese caballero fuese llamado Gawain o Galván, que contiene elementos coincidentes como la espada insertada en la piedra, que aparece por vez primera en la materia artúrica, en los que admiran al rey Arturo y que le conceden grandiosidades. Aún así, en relación a Arturo y a Merlín, escrito por Robert de Boron, que ese es otro, sin embargo, te diré que el origen es más antiguo de lo que se piensa de una espada en una piedra. Puede haber sido incluso en la época de los romanos, con el emperador Servio. En su famoso comentario también se comenta a la Eneida de Virgilio, y también se hace un recordatorio a Hércules, que también es como revolver todo lo que creían los antiguos, los griegos, los romanos y los primeros pobladores de Britania, pero no es así. Simplemente son leyendas comunes que perviven en el tiempo, así como existió en todas las culturas de todo el mundo la creencia de que hubo un diluvio, porque todas la comparten independientemente de la religión. Todas las culturas en el mundo nos hablan de un diluvio, de que hubo una gran inundación. En este caso, diferentes culturas comparten lo mismo. Griegos, romanos y britanos comparten la idea de una espada en una piedra. Dice que servía, en el caso de Hércules, se decía que era para probarse a sí mismo, y que por eso el mismo Hércules clavó una barra de hierro en el suelo y ningún otro habitante logró sacarla, sino el mismo Hércules, lo cual les probó a todos que él era el más fuerte. Y se dice que de dicho agujero, después de que retiró esa barra de hierro Hércules, brotó una gran masa de agua que luego formó el hoy conocido como lago de Vico en los montes de Cimos de Viterbo. Algunos otros autores, como Christopher Hilbert o Warren, uno en 2004 y otro en el año 2000, no dudan en atribuirle a este individuo, a Hércules, la paternidad de la invención del nombre de la espada. Bueno, le quitan la invención a Hércules y se la conceden a Geoffrey. Ambos autores indican la importancia de dichas armas en la baja Edad Media, porque después ya se desarrollan otro tipo de armamento. En un inicio, en la baja Edad Media, los caballeros eran tremendamente importantes porque eran los que mantenían a su señor bajo el dominio de determinada demarcación territorial. Por eso, en esa baja Edad Media, cada gran héroe portaba una espada, como en el caso de Roldán o de algunos tantos otros caballeros famosos, incluso algunos mencionados en el famoso libro Don Quijote de la Mancha, escrito por Cervantes. Los caballeros eran enigmáticos, despertaban el interés de todas y cada una de las personas porque eran lo más relevante que había en la Baja Edad Media. Era la manera de establecer un control y un dominio territorial por parte de los señores feudales. Así que el caballero era parte trascendental de la sociedad de aquellos tiempos. Aunque existen varias teorías respecto al origen de Excalibur o de la leyenda de la espada en la piedra, te diré que así como hay diversas historias de un Arturo o de otro Arturo, porque no coinciden todas en lo mismo, cada una le da un sentido diferente, aunque hablen de la misma persona.
Incluso tal es el caso de un libro llamado La Última Legión, que fue escrito por Valerio Massimo Manfredi, donde se relata que el último emperador romano, el último de Occidente, Rómulo Augusto, un niño de 13 años, en compañía de un grupo de hombres y de una mujer que se encuentran por causas del destino, escapan de Italia perseguidos por un fiero general bárbaro llamado Wulfila. Estando encerrados en la cárcel de Capri, Rómulo, junto a su tutor, Ambrosino, quien resulta ser un druida celta llamado Mairdin Emeris, encuentran la espada en la piedra, con la que se dice que Julio César conquistó la isla de Britania. Por lo tanto, Ambrosio, fiel a una vieja leyenda celta, lleva al niño junto a un grupo de hombres a Britania, a donde prometió volver con un ejército para proteger al país de las invasiones provenientes del norte o de los vikingos. En palabras de Manfred, fue el prestigioso celtista Wencelas Cruta de la Sorbona, que era buen amigo de ellos, el que le ofreció la clave de una interpretación latina del nombre Excalibur, y así se ha podido hacer proceder la espada del mundo mediterráneo. En este caso se dice que provenía de de Italia, y que incluso había servido a Julio César cuando conquistó Britania, y de esa manera se cumplía la leyenda y regresaban a la Britania del rey Arturo, pero acudía a esa Britania el último emperador romano, Rómulo Augusto, que en ese entonces era un niño de 13 años. Por lo tanto, hay diferentes leyendas y explicaciones a la espada en la piedra. ¿A ti cuál te gusta? ¿Cuál consideras que es la más adecuada? ¿Y cuál es la que se ha hecho de una manera literaria y de una cronología o de un desenlace más interesante y digno de leer, de observar o de ser llevado al cine? ¿Y cuál película te gustó más? Sin lugar a dudas, esa leyenda es enigmática y está muy en la mente de los británicos. Excalibur, la espada en la piedra, o la leyenda de San Galgano. ¿Cuál te gusta más? ¿A cuál le concedes mayor crédito de todas? La elección es tuya. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.